Los procesos de conservación de los alimentos siempre me han parecido muy interesantes y me he puesto a leer y aprender todo lo que he podido en relación con los encurtidos y en relación con los fermentos, y la verdad que ha sido un aprendizaje maravilloso, por lo menos a nivel teórico, y me siento ya en la capacidad de aterrizarlo y poder hacer una experimentación, poder traerlo a la práctica a ver qué tal. Uno podría como ser humano pensar en fermentar sus alimentos o en hacer encurtidos por tres razones fundamentales. La primera, como conservación, aunque hoy en día eso ya no tiene tanto sentido porque estamos ya tan globalizados que encontramos zanahorias no en una época determinada del año, sino durante todo el año. La segunda, por nutrición, salud, porque hay varios estudios que han demostrado que los lactobacillus, que son las bacterias de las que estimulamos su crecimiento y reproducción a través de una fermentación, son muy buenas para todo nuestro aparato digestivo. Entonces, lo que hacemos principalmente con un vegetal cuando lo vamos a fermentar es ponerlo dentro de una solución de agua y sal, que lo que va a hacer es crear una especie de ecosistema en donde estos lactobacillus van a crecer y van a reproducirse con mayor rapidez, y va a crear también un entorno en el que los patógenos no pueden sobrevivir, que es la acidez. Y la tercera razón por la que podríamos pensar en fermentar un vegetal, en este caso, es por sabor, y nos va a ofrecer un sabor que no conseguimos de ninguna otra forma. Entonces, desde un punto de vista gastronómico, a mí realmente es la razón por la que más me interesa experimentar en este mundo de los fermentos. Hay muchos alimentos fermentados y muchas formas de fermentar alimentos. Pensemos, por ejemplo, en el yogur, pensemos en un vino, pensemos en una cerveza, pensamos inclusive en el pan, en vinagre. Todos estos son alimentos que normalmente han pasado por un estado o por un proceso de fermentación. Entonces hay muchas maneras de fermentar dependiendo de lo que querramos fermentar y de lo que querramos conseguir con la fermentación. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos fermentar utilizando oxígeno o no utilizando oxígeno, utilizando sal o utilizando azúcar, utilizando inclusive un cultivo que es la extracción de un poco de una fermentación anterior. En inglés se llama black sloping, creo que es, y es una técnica de fermentación. Entonces, dependiendo de lo que queramos hacer, se utiliza una u otra forma de fermentación. Yo voy a comenzar con una fermentación de las más sencillas por todo lo que he leído y estudiado, y me parece la mejor, que es la fermentación de vegetales. Entonces, lo que voy a intentar conseguir con la fermentación de vegetales es cambiar el sabor de los alimentos. A medida que pasa el tiempo, se va a ir acidificando el producto como tal y va a ir cogiendo sabores distintos. Entonces, a partir del día 4 lo que voy a hacer es todos los días probar un poquito hasta que consiga el nivel de sabor que quiero. Y cuando consiga el nivel de sabor que quiero, lo retiro del lugar en donde lo estoy fermentando y lo pongo en la nevera. Y en ese momento el proceso de fermentación continúa, pero de una manera muchísimo más lenta. Bueno, pues voy a empezar entonces con las zanahorias. Lo primero que voy a hacer es cortarlas y pelarlas. Yo estas zanahorias las pasé un poquito por agua como para quitarles los excesos de impurezas que pudiera haber. Lo ideal sería utilizar unos vegetales orgánicos. Si fueran orgánicos, ni la lavaría ni la pelaría. Simplemente la cortaría e iría directamente al fermento. Listo, una zanahoria, un frasco, buenísimo. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es cubrirlos con una mezcla de sal y agua. Esa proporción de sal está entre el 2% y el 5% de sal en relación con el agua. Y dependerá un poco pues, de los gustos de cada uno. Si nos gusta más salado, podemos ir hasta el 5%. Yo voy a utilizar un 2,5%, pues nunca he hecho fermentos, entonces como estoy experimentando, voy a comenzar desde la parte baja a ver qué tal. Entonces, 2,5 de sal por cada 100 mililitros de agua. Es una fermentación anaeróbica, es decir, que los vegetales no pueden estar en contacto con el oxígeno, tienen que estar completamente sumergidos en la salmuera. Para el fermento del coliflor voy a utilizar este recipiente que es cerámico
y que no va a dejar que el coliflor salga a la superficie. Y las papas criollas yo pensé que tenía que ponerles algo para que hicieran presión, pero por su propio peso ya se quedan dentro del agua, así que no les voy a poner nada. Las zanahorias están haciéndose presión entre ellas, entonces no van a salir a la superficie. Y este es mi primer experimento de práctica de fermentar vegetales. Vamos a ver qué tal. Ahora lo que me falta es marcarlos con la fecha de hoy, dejarlos en un lugar oscuro, que no le llegue la luz del sol, y ahí van a estar por lo menos 4 días. A partir del día 4 ya voy a ir revisándolos cada día hasta que logre el punto ácido que más me guste, y en ese momento los paso a la nevera. No les voy a poner la tapa porque tienen que respirar. El fermento está vivo, entonces tiene que respirar. Él va a ir botando dióxido de carbono. Entonces, si lo tapara del todo, podría haber un accidente. Entonces, únicamente con el papel de cocina y con la tapa así, por encima, sin que esté completamente sellada. Bueno, pues entonces voy a abrirlo. Voy a comenzar con el fermento que tiene los cubios, el pimentón, y el coliflor. Este es un fermento que cuando me acercaba los primeros días botó un poquito de olor, o sea, cuando uno se acercaba mucho se sentía el olor a coliflor, porque pues el coliflor es muy fuerte, pero digamos que no pasó a mayores. Yo al principio me asusté un poquito porque pensé que podría dañarse, pero no, fue muy poquito. Y la verdad es que esto tiene buena pinta. Este está completamente sumergido. Por la misma presión que tenían las zanahorias, evitaron en todo momento que algunas subieran. Este no necesitó ningún peso y siguen completamente sumergidas. Tienen un poquito como de espuma arriba. Esto es levadura que se va produciendo por la fermentación y es un indicador bueno. Estas burbujas son un indicador bueno. Y justo esta mañana, cuando me levanté, fui a ver los fermentos. Es lo primero que hago todas las mañanas en estos días, y me di cuenta que había varias papas que habían subido. Entonces no quise mirarlo más, sino dejar hasta este momento de grabar el video. Entonces las papas efectivamente están tocando la superficie, y esto pues es un error porque no se fermenta, sino que comienza un proceso de descomposición. Entonces es muy importante que estén completamente sumergidas. Quizás yo tenía que haberle puesto un peso a estas papas también para evitar que en algún momento se fueran a subir. De todas maneras, creo que es algo bueno que haya pasado porque podemos ver como los 3 estados de un fermento. Por un lado, la espuma que bota un fermento en buenas condiciones, un fermento saludable. Por otro lado, un fermento que ha ido botando CO2 pero no ha generado esta espuma y que se ve que está saludable. Y por otro lado, el de las papas, que vemos que a diferencia o comparado con las zanahorias no está generando una espuma, sino está generando moho. Entonces, pues bueno, lástima por las papas porque las perdimos, no las voy a utilizar. A ver qué tal. No puedo decir que absolutamente deliciosas, pero sí es una experiencia de sabores muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Tenemos que recordar que este coliflor estaba completamente crudo cuando lo pusimos aquí, y ya no está crudo para nada. Está al dente, está crujiente, y tiene pues ese sabor ácido que está rico. La verdad es que está rico con un poquito de pan, así como en un aperitivo. Tiene que estar muy bueno. Esto sí que es todo un descubrimiento, este cubio, porque se le quita totalmente el sabor fuerte que le caracteriza. Y lo mismo, la textura prácticamente igual a la del coliflor. Muy crocante, muy bueno, una muy buena experiencia la de este cubio. Ahora voy a ver el pimentón rojo. Yo pensaba que iba a tener más sabor a pimentón. Tiene un poquito de picor, no de picor, sino de una sensación en la lengua como de burbujas. El sabor no está tan acentuado, no sabe muchísimo a pimentón, la verdad. En conclusión, de estas 3 vegetales que fermentamos juntos, el que más me gustó fue el coliflor. Seguro el coliflor. Y quién sabe, de pronto fermentándolos por separado puedan obtener cada uno pues un sabor bien distinto, ¿no? Pero hasta ahora para mí el ganador, el coliflor. La zanahoria normalmente también tiene un cierto punto de dulzor.
Y al igual que con el cubio, en este caso la salmuera, la mezcla con la que estamos produciendo este entorno que va a acidificar, ha matado completamente el dulce de la zanahoria y lo ha transformado en un sabor ácido. Pero bueno, como había dicho al principio, de eso se trata este experimento, ¿no? Y de eso se trata desde el punto de vista gastronómico la fermentación, de el mismo ingrediente hacerle una transformación distinta para que aporte y proponga un sabor que de otra manera no se conseguiría. Y en el caso de la zanahoria, la verdad es que lo logra muy bien. Lo único quizás es que ahora estoy pensando que lo corté muy grueso porque está crocante, pero se siente mucho. O sea, la experiencia a nivel de textura es más placentera la del coliflor que la de la zanahoria, pero creo que se podría conseguir también con la zanahoria si se cortara más delgadita, quizás si los bastones muy grandotes. Entonces, en conclusión, son sabores que no son fáciles, pero porque no estamos acostumbrados. Pero si nos concentramos en el sabor y tratamos de entenderlo, la verdad es que es un logro impresionante tener estos sabores a partir de estos productos que normalmente nos proveen sabores distintos. Entonces ahora es el momento de decidir si van a la nevera o si los dejo fermentando más tiempo para aumentar e intensificar esa acidez. Para mí, y por lo que no estoy acostumbrado, el nivel de acidez que acabo de probar es suficiente, está apenas, está perfecto. Entonces lo que voy a hacer es llevarlos a la nevera. En la nevera pueden estar 3-4 meses tranquilamente, porque aunque el proceso de fermentación continúa de una manera muy lenta. No te pierdas el siguiente video en donde voy a hacer una comparativa entre la fermentación de una cebolla morada y el encurtido de otra cebolla morada, que he estado haciendo también estos días y que se va a publicar próximamente. Muchas gracias por ver este video y que aprofite.